Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana. Gracias te damos, Padre. Gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra. Gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por toda bendición que tú nos has dado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el regalo más grande que tú nos has dado, Padre. Regalo grande, eterno. Que es que aunque no éramos merecedores, tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Lo resucitaste al tercer día y está sentado a tu diestra. Como nuestro abogado, como el sumo sacerdote de nuestra confesión, como el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Te pido para cada hermano, cada hermana, cada pastor, cada miembro del cuerpo de Cristo, que tú derrames espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento por la revelación del Espíritu Santo para que podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias por este día, por esta reunión. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por Carlos y Mirta, que hacía tiempo que no nos veíamos y tú los has traído hoy aquí de nuevo a Puerto Rico. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Te damos gracias, Padre, también por mi hermana, por mi hija, María, que hoy cumple años, por Ivaniri, que cumple años mañana, mi nieta. Gracias te damos, Padre de la Gloria, y que ellas se mantengan firmes en la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Este es el segundo mensaje, o la segunda parte del mensaje que predicamos el domingo, donde en el capítulo 18 de Apocalipsis, hay un llamado de parte de Dios que dice: salid de ella, pueblo mío. Y hay veces que uno lee muy rápido, ¿verdad? Y no le coge bien el sentido al mensaje. Dios está haciendo un llamado. No es un evangelista ni un pastor, es Dios quien le está diciendo a su pueblo que salga del medio de Babilonia. En Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 vamos a ver que no es la misma Babilonia del 18 que la del 17. Está la Babilonia donde el capítulo 17 le llama misterio religioso. Eso es bien importante que lo detengamos en nuestra mente, en nuestro espíritu. Misterio religioso. Juan ve en la visión que una mujer es una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Si usted lee al profeta Daniel, usted va a ver que cuando habla de muchas aguas, la misma Biblia lo interpreta, que se refiere a pueblos, lenguas, de toda nación. De toda nación. Esa mujer está sentada, o sea, que es la que domina, la que tiene el control religioso. En medio de esto tenemos que recordar que Cristo, cuando vino, enviado por el Padre a redimirnos, no trajo una nueva religión. Él trajo el reino de los cielos. Y en ese reino, Jesucristo es el rey. Por eso es que el llamado bíblico para cada hombre y cada mujer que quiera salir de las tinieblas no es que levante la mano derecha y repita una oración.
que alguien le está haciendo. Eso está por costumbre dentro del pueblo evangélico. Sino que reciban a Jesucristo según Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjense que el sistema religioso ha estado presentando a Cristo como el Salvador. Esto yo lo he dicho muchas veces y hay que estarlo repitiendo. Jesucristo fue el Salvador de toda la humanidad cuando estaba en la cruz. Cuando Él tuvo 6 horas en la cruz. A las 9 de la mañana fue levantado en la cruz y murió a las 3 de la tarde. Ahí hay 6 horas. Las primeras 3 horas fue burlado, rechazado, se mofaron de Él por el público que estaba allí presente. Pero a las 12 del día, dice la Biblia, que hubo tinieblas en todo el mundo porque el sol dejó de alumbrar. Jesucristo se presentó en su ministerio terrenal como la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás andará en tiniebla o estará en tiniebla. Y cuando uno lee esa escritura, pues uno piensa rápido en el sol este que nos alumbre, que nos está alumbrando hoy. Pero se refiere a Jesucristo, que fue entregado voluntariamente a las tinieblas. Y desde las 12 hasta las 3 de la tarde, Él nos detiene el cumplimiento. Cristo le da el cumplimiento a Isaías capítulo 53, donde dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Jesucristo nos representó en la cruz y nosotros éramos culpables ante el tribunal celestial, ante nuestro Dios. Pero Cristo, tomando nuestro lugar, Él allí nos representa en la cruz y el castigo que nosotros nos merecíamos, Jesucristo lo llevó. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. ¿Ok? Ahora nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no estábamos en paz con Dios. Pero cuando Cristo muere por nosotros, y dice ahí en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, lo que quiere decir es que todo aquel que recibe a Cristo como el Señor de su vida, se somete a su señorío, ahora puede decir con seguridad lo que dice Romanos capítulo 5 y verso 1. ¿Qué dice ahí? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que ahí es donde inicia esta vida con Cristo Jesús, que es nuestra vida. Y recuerden que si ustedes leen Isaías 53, donde Jesucristo le dio fiel cumplimiento a esa escritura, vamos a entender un poquito mejor a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la verdad. La verdad no es un versículo bíblico. Inclusive no es los 66 libros de la Biblia.
La verdad es una persona que se llama Jesucristo. La Biblia da testimonio de Él. Habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que tenemos es que orarle a Dios para que cuando escudriñamos la Biblia podamos ver dónde está y dónde la Biblia habla de Cristo. Recuerden que en el viejo pacto es un poco más difícil en el sentido que el viejo pacto fue la sombra. Pero hoy que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, no estamos en la sombra, estamos en la realidad. Y la realidad es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así es que esa decisión, yo no sé cuántos hay hasta el día de hoy que han levantado la mano derecha, que han repetido una oración por alguien que la estaba haciendo. Déjeme decirle, y esto uno tiene que pensarlo a decir, pero cuando uno está proclamando la verdad, escúcheme bien esto. Anoche yo tuve que darle un consejo a una persona, fue a la hija mía. Cuando usted esté hablando la verdad, usted no tiene que pedirle perdón a nadie. Ese ejemplo no lo tenemos en Cristo. Jesucristo habló la verdad, la coge o la deja. Fue radical. Nosotros tenemos que ser radical cuando hablamos la verdad. Asegurarnos, sí, de que estamos hablando lo correcto. ¿Ok? Y cuando yo estoy hablando lo correcto, yo no tengo que decir, ay, mira, perdóname, pero... No. La verdad radical, estamos llamados a creerla y a proclamarla. El que la quiera recibir, que la reciba, y el que no, pues, que siga su camino, que lamentablemente es un final triste que le espera. ¿Ok? Salid de ella, pueblo mío. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ver que en el viejo pacto, encontramos un templo físico. Primero fue el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, siguiendo las instrucciones de Dios. Y luego fue Salomón el que le hizo un templo con mejores materiales. Ese templo tuvo que tener una mejoría para cuando Cristo comenzó su ministerio. Ahora escúchenme bien. En el viejo pacto, en ese templo o en el tabernáculo que fue donde empezó Moisés a construirlo, y lo vemos aquí en este cuadro, fíjense que se componía de 3 partes. El atrio, el lugar santo, y había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las segundas tablas, porque las primeras él las rompió en la falda del monte cuando se dio cuenta que el pueblo de Dios, en vez de estar esperando a Moisés, se desesperó y le dijeron a Aarón que le hicieran Dios, porque a este Moisés nosotros no sabemos qué le ha pasado, no llega, no regresa. Ahora recuerden que Moisés es tipo de Cristo. Cristo resucitó y se fue y dijo que iba a volver pronto. La Biblia dice que volvería. ¿Cuántos años van de eso? Van más de 2000 años ya aproximadamente y no ha regresado. Hay muchos que están teniendo por tardanza la venida de Cristo, pero Cristo viene. Pedro dice que no es que Dios retarde su venida, sino que Dios está esperando, dice el apóstol Pedro, que nos arrepintamos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y usted me dirá, bueno, yo me arrepentí, llevo 40 años en el evangelio, así es que eso no es para mí. Vamos a ir poco a poco. No nos demos brillos todavía. No nos demos brillo. Vamos a ir con cuidado.
Y en el lugar santísimo fue donde Dios le dijo a Moisés, cuando le habló del arca, que la pusiera en el lugar santísimo, y que las segundas tablas que él bajó, con ellas en las manos, Dios le dijo que las pusiera dentro del arca, donde estaba una porción del maná que Dios le había dicho que escogieran, el maná que Dios enviaba bien por la mañana, en el rocío de la mañana. Ese maná es tipo de Cristo y ese rocío habla de la gracia de Dios. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahí está la gracia de Dios, en esa persona que se llama Jesucristo. Y en Cristo Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Estamos llamados a creerlo. Lo esperamos que vuelva, pero tenemos que a la fe añadirle esperanza. A la fe hay que añadirle paciencia. A la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahí estaba la vara de Aarón que había florecido, que es tipo de Jesucristo, que subió de tierra seca, murió en la cruz, a las 3 de la tarde muere, pero a las 72 horas, como él había dicho, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, fue resucitado y llevado al trono de Dios, a la gloria que él tenía antes de haber venido a este mundo. Y allí está sentado como nuestro abogado y como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Eso lo dice Romanos 4:25, capítulo 4 y verso 25. Por eso es que tenemos que creer en la venida de Cristo, su nacimiento virginal, su ministerio que tuvo hasta los 33 años. Tenemos que creer en su muerte, pero no basta con creer en la muerte de Cristo para ser salvos. Tenemos que creer en la muerte y en la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, ante unos que no creían en la resurrección de los muertos, Pablo tuvo que enfrentar a los religiosos de la época que no creían en la religión. Y Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y aún estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó y fue al Padre, en el viejo pacto, Aarón, que era el sumo sacerdote de la tribu de Leví, una vez al año él podía entrar al lugar santísimo, no con las manos vacías. Tenía que hacer un sacrificio por el pecado del pueblo y luego hacer otro por el pecado de él y su familia. Con esa sangre podía entrar al lugar santísimo. Y hablar del lugar santísimo, se está hablando de la presencia de Dios. Esta arca habla de Cristo. Aquellos que le vengan a hablar de la ley, de los 10 mandamientos, quédese tranquilo porque Cristo dijo que Él no vino a abrogar la ley. ¿Vino a qué? A cumplirla. Y como Dios sabía que la ley es espiritual, porque la ley es de Dios, es el carácter de Dios, es lo que Dios te manda, Él sabe que no puede exigirle a un pueblo pecador, donde el pecado está en el ser humano, no puede exigirle que cumpla una ley que es espiritual. Pero Dios la dio. ¿Y para qué Dios la dio? Al pueblo pecador, y ahí estamos incluidos nosotros. Esa contestación a esa pregunta la tiene Pablo cuando escribe a Romanos capítulo 3 y verso 20. Que la ley fue dada para darle conocimiento al pecado.
Y cuando usted se mire en la ley, como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, Pablo dijo, yo no conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Pero cuando Pablo se miró en la ley lo señaló y la ley le dijo, la codicia está en ti. Pablo dijo, aquello que debió darme vida a mí, lo que hizo fue que me señaló y me dio muerte. Está hablando del decálogo, de la ley, para darle conocimiento al pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque Juan con su primera epístola dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Hay que tener cuidado con la soberbia. Tenemos que humillarnos y decir, Señor, tú tienes razón en lo que dices. ¿Ok? Así es que todo esto era sombra de los bienes venideros. Luego Salomón hizo el templo y aquí hay la casa de Dios que se puede ver como el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía las tablas que eran de madera de acacia, pero eran forjadas con oro, puestas sobre 2 basas cada tabla de plata. Esas tablas tenían que ser de la misma madera, ninguna tabla podía estar media torcida. Si ustedes leen el libro de Éxodo, bien claro dice que Dios le dijo a Moisés, tablas derechas, y se unía una con la otra, y cuando usted miraba esa pared, parecía que ahí no había muchas tablas, habían una sola. Es como esa pared que es de bloque, pero el que la empañetó, mira a ver si usted puede contar los bloques, pero dentro de ese empañetado hay bloques, no los podemos ver. Y así pasaba con esta tabla. Ahora, aquí hay 5 columnas, mientras que a la entrada del atrio habían 4. Esas 4 hablan de los 4 evangelistas, que los 4 están hablando de lo mismo, de Cristo Jesús, como la puerta, porque había una sola puerta para entrar. Ahora, aquí hay 5 columnas. Para entrar a la casa de Dios, habían 5 columnas. Esas 5 columnas hablan de los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante. Apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores. ¿Ok? Y para el servicio de la casa de Dios, el pueblo de Israel tenía 12 tribus. Los sacerdotes que estaban para el servicio 24/7 en la casa de Dios eran de la tribu de Leví. Y ellos estaban para el servicio. Eran intermediarios que intercedían ante Dios por el hombre y ministraban al hombre, al ser humano, representando a Dios. Repito, Aarón fue el sumo sacerdote, el más alto honor. Pero cuando Cristo nació, Cristo no vino de la tribu de Leví. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque Cristo vino de la tribu de Judá, que nada hablaba la ley en cuanto al sacerdocio. ¿Por qué? Porque este sacerdocio era la sombra del verdadero que iba a venir. ¿Ok? Ahora, ese sistema fue abolido ya. Tuvo su cumplimiento cuando vino Cristo. Por eso cuando Cristo está frente
al templo que había hecho Salomón, le pidieron señal. ¿Qué señal tú nos das para creer que tú eres hijo de Dios? Jesucristo le dijo, destruyan este templo, que en 3 días lo voy a levantar. ¿Qué dijeron ellos? Lo entendieron literalmente. 46 años echamos en construir este templo, ahora este dice que lo derrumbemos, que en 3 días lo va a levantar. Pero Juan, dirigido por el Espíritu Santo, aclara y dice que Cristo se refería a él mismo, a su cuerpo. En otras palabras, aquí Dios se manifestaba y le hablaba a Moisés, encima del arca ahí. Pero esa arca, como era tipo de Cristo, ahora cuando Cristo vino, el que quiere encontrarse con Dios, tiene que venir ¿dónde? Donde Cristo. Ya la sombra se acabó. Ya la sombra se acabó. Ahora estamos en la realidad. Jesucristo fue nombrado por el Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec tipifica rey de Salem o rey de justicia. No tenía padre ni madre, ni principio ni fin, ni genealogía alguna. Quiere decir que a través del sumo sacerdote Melquisedec, y Abraham tuvo un encuentro con él cuando regresó de la victoria que él tuvo con 5 reyes que dominó. Allí fue donde Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero recibió de Melquisedec la bendición. ¿Ok? Bueno, hay muchos que para apoyar la ley del diezmo apelan a Abraham, que antes de la ley dio el diezmo Abraham a Melquisedec. Bueno, si vamos a coger eso como principio, no podemos entonces ignorar la circuncisión, porque Dios le ordenó a Abraham que se circuncidara y a todos los varones que estaban en su casa antes de la ley. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, no olviden de su mente la palabra sacerdocio, porque vamos a ver todo lo que el enemigo ha logrado desviando al mismo pueblo de Dios, distorsionando un evangelio que no es el verdadero. Traen un evangelio distorsionado. ¿Ok? Y aquí en Apocalipsis 17 habla de esta mujer. Recuerden que yo le dije que cuando menciona la palabra mujer, aquí en Apocalipsis 17, está hablando de una iglesia apóstata. La Biblia también compara la verdadera iglesia con una mujer. Y de hecho, la Biblia nos habla de muchas mujeres desde el Viejo Testamento que tipifican a la iglesia verdadera. O sea, que cuando leemos la palabra mujer tenemos que ver el contexto para ver si está hablando de la iglesia apóstata o de la iglesia verdadera. ¿Me doy a explicar ahí? Ahora, ¿por qué Dios le dice a su pueblo, sal de en medio de ella, pueblo mío? Desde el 400 después de Cristo en adelante, ahí es donde se va formando lo que hoy conocemos como la institución católica romana. Por eso en Apocalipsis 17 habla de una mujer, de una religión, que ahí lo dice, misterio religioso, pero la llama también la madre de la ramera. Y una mujer, para llamarla madre, es porque ha tenido hijos.
o hijas. Quiere decir que esta prostituta tiene hijas. En Apocalipsis 18, pues habla donde esté esa mujer. Por eso es que ella dice, somos católicos, apostólicos y romanos. Porque ahí está el imperio romano, donde Constantino, que era el emperador de ese tiempo, él estaba políticamente hablando, estaba perdiendo adeptos. Entonces hay un hombre muy estratégico que era, vio a los verdaderos creyentes invocando el nombre del Señor. ¿Qué mejor, dijo él, dejar de perseguirlo y yo traer a un pueblo unido para ganármelos? Y que él permaneciera en el puesto que estaba, que era emperador. Recuerden que para esa época le llamaban los Césares, y cuando alguien era proclamado César, que era el rey, había que adorarlo, porque ellos se ubicaban en el lugar de Dios y había que adorarlo. Por eso cuando Constantino, usado por Satanás, hace una supuesta profesión de fe, se une con los creyentes, con los verdaderos creyentes, ya los apóstoles habían muerto, no se dieron cuenta que era una trampa y cayeron en la trampa. ¿Ok? Y ahí Constantino comenzó a explicar que lo más favorable para todos era que hubiera una sola religión a nivel mundial. Y no importa lo que tú creas, pero vamos a ser uno. Y ahí es donde aparece la palabra católica, que significa universal. ¿Ok? Roma se ha dado a entender que es una ciudad idólatra hasta más no poder. Y para cada ídolo, ellos le hacían un templo. Templos paganos fue lo que Constantino le facilita a los verdaderos creyentes para que dejaran de estar haciendo sus reuniones en las cuevas, escondidos del imperio. Ahora la pueden hacer, porque aquí no va a haber más persecución con ustedes. Ellos caen en la trampa, aceptan y comienzan a reunirse en templos paganos. Esa idea de templos, ahí comienza hasta el día de hoy. Roma enseña que en el templo físico, ahí es la morada de Dios. Por eso es que usted ve a los católicos. Yo practiqué eso también. Nos enseñaron que cuando pasábamos frente al edificio, teníamos que hacer una señal de arrodillar la rodilla y hacernos la señal de la cruz, porque allá adentro, en lo que le llaman altar, hay un lugar que le llaman el sagrario, que allí el cura, cuando la cieja, tiene a Dios encejado allí. Y por eso es que Dios está allí. Y por eso es la señal de la cruz y el arrodillarse, porque ahí dentro está Dios. Esa visión pasa a la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque ahí tienen la señal sino la costumbre de que ahora hay que tener templos para reunirse. Cuando usted ve el modelo bíblico y quiere saber cuál es el modelo bíblico en cuanto a la iglesia, yo les aconsejo a los que están aquí, a los que están viendo el video, los que están oyendo, que comiencen a leer el libro de los Hechos.
¿Dónde era que se comenzaba la iglesia? Cuando comenzó, del día Pentecostés en adelante, la Biblia dice que se reunían por las casas. La segunda administración, predicación del apóstol Pedro, no del Papa, porque eso de Papa, que Pedro era Papa, eso fue un homenaje póstumo que le hicieron del siglo V por ahí en adelante, donde viene la sucesión de los papas, y que Pedro fue el primer papa. Entonces Pedro nace allá en las tierras de Israel, muere por Cristo en Jerusalén, pero ellos lo pasaron a Roma. Y todo lo han cristianizado, la cruz, la Santa Cruz. San Mateo, San Judas, Y cuando usted estudia el modelo, cuando Pedro predicó por segunda vez, habían 120 que comenzó la iglesia. Cuando predica el mensaje, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 vidas. Ya hay 3,120. En la segunda predicación se convirtieron 5,000. Ahora hay 8,120. Y dice que el Señor seguía añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Imagínense, ahora, con ese grupo tan grande, numéricamente hablando, búsqueme a ver si Pedro o alguno de los apóstoles se le ocurrió la idea, vamos a comprarle un terreno para hacer un templo, porque hay que hacerle casa a Dios. Si usted me lo encuentra en los 28 capítulos del libro de los Hechos, por favor, me trae la escritura porque yo quiero aprender. Y estaban en lo correcto, ¿sabe por qué? Porque eran guiados al 100% por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, estoy hablando de historia, para que usted compare qué es lo que está pasando en el día de hoy y por qué. Esta mañana pensaba en Sansón, un hombre que fue usado por Dios, era nazareo, y Dios tenía en Sansón un secreto que solamente él lo conocía. Y Dios le prohibió pasarse navaja por el cráneo. Tenía que dejarse crecer el cabello y la barba, porque eso era lo que tenía que hacer un nazareo. Un nazareo era uno que era apartado para Dios. Y Sansón, Dios le otorgó un poder, una fuerza física, que nadie la pudo resistir. Hasta que llegó a unirse en matrimonio con Dalila. Y Dalila estaba de acuerdo con los paganos, no con Sansón. Siguió insistiendo hasta que Sansón le descubrió el secreto, porque él tenía esa fuerza. Él vencía a quien fuera, a quien se le metiera de frente, cuántos eran, no importa, porque tenía el poder de Dios. Pero cuando Dalila siguió insistiendo, que lo logró convencer, él le declaró el secreto. Le dijo que él era nazareo, y que por eso era que tenía su cabello, y ahí era donde estaba el secreto. Cuando Dalila le dijo a los enemigos, me ha descubierto el secreto. ¿Ok? Me ha descubierto el secreto. Está en el cabello. Y este cabello de Salomón, si usted lee la historia completa, los dividía en 7, lo que nosotros le llamamos trenza, guedejas.
7 trenzas. Y cuando él le descubrió el secreto a Dalila, Dalila para hacer la prueba, lo recostó sobre sus muslos, sobre sus rodillas, y Sansón se quedó dormido. Llamó a los enemigos de Dalila. Y cuando ella le advierte a Sansón, como de costumbre, Sansón, los enemigos, Sansón despertó y dijo, le haré lo mismo que le hacía a todos antes de hoy. Pero la Biblia dice, que es lo triste, Sansón no sabía que Dios lo había abandonado. ¿Y usted sabe por qué yo hago esta referencia? Cuando nosotros comenzamos a ver los errores que está cometiendo los pastores cristianos, a dónde llevan la grey, y que se están manteniendo por su propia fuerza, por su propia inteligencia. Y para mí hoy, el llamado pueblo cristiano está en la misma situación que estuvo Sansón, que no sabía que Dios lo había abandonado. ¿Desde cuándo usted no ve un milagro como se ven en el libro de los Hechos? Entonces, una de las cosas que esta mujer apóstata ha logrado es que los verdaderos creyentes se olviden lo que Cristo ha logrado para nosotros. Y cuando antes, en el viejo pacto, los sacerdotes en el servicio de la casa de Dios eran los de la tribu de Leví, ahora todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, dice Pedro, somos el real sacerdocio. Somos el real sacerdocio. ¿Y qué hacían? ¿Cuál es la misión de los sacerdotes? Servirnos los unos a los otros, porque pasamos a ser, después de Cristo, que fue el verdadero templo, donde ahora el que quiere encontrarse con Dios tiene que venir a Cristo. Ese templo que es Cristo ha sido agrandado. Por eso es que el apóstol Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y cuando usted lee 1 Corintios 12, dice que cada uno de nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Pero hace muchos años que el real sacerdocio no puede funcionar como lo que somos, real sacerdocio, porque cuando nos reunimos, si usted fue alguna vez católico o alguna vez ha ido a un local católico, usted sabe que usted tiene que entrar por ahí con mucha reverencia, porque ahí, calle delante de Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tiene que pasar con reverencia. Si usted tira una aguja en el piso no se oye, porque Jehová está ahí. Cuando yo leo la Biblia, por ejemplo en Hechos 17, Pablo dice que Jehová no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Pero qué están haciendo los pastores? Hay que levantarle obra a Dios. Dios me mandó a levantarle casa.
Entonces, si usted ve tantos edificios hechos por los cristianos y cada uno tiene un nombre diferente. Eso ha traído división, una visión distorsionada del plan de Dios. Y por eso es que cuando usted entra a un local de los evangélicos, usted tiene que tener reverencia también. Ay, hermanos, qué bueno estar hoy en la casa de Dios, refiriéndose al edificio. Eso es una mentira. Si la presencia de Dios está aquí es porque usted la trajo. Porque nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Y no porque estamos aquí dentro, porque donde quiera que vamos, tenemos que entender que la presencia de Dios por medio de su Espíritu está con nosotros. Ahora, yo tengo que clarificar algo aquí. ¿Qué usted cree que le pasa a una persona que es de Dios y se pone a hacer cosas que Dios no la ha mandado a hacer? ¿Qué le pasó a Adán en el huerto y a Eva? Hicieron lo contrario de lo que Dios le había dicho. ¿Cuál fue el resultado? Muerte espiritual. ¿Qué le pasó a Usa? Cuando David llevaba el arca, que la había rescatado, la llevaba, la orden que Dios había dado era que el arca solamente la podían cargar los levitas, nadie más. David recuperó el arca, hizo lo que tenía que hacer, pero la llevaba transportada en el lugar equivocado. La llevaba en una carreta, pero a mí me llama la atención una palabrita que hay ahí, en una carreta nueva, tirada por una yunta de buey. Y esa palabra nueva es la que me llama la atención, porque hoy hacen años que se están haciendo cosas nuevas, inventadas por la mente humana, para servirle a Dios y para atraer gente, porque quieren que los locales se les llenen, porque mientras más tengan, los van a enseñar a ofrendar a las primicias y a los diezmos. Más va a ser. Entonces hoy hay unos imperios humanos y tenemos que despertar. Tenemos que prepararnos, como yo le he dicho muchas veces, tenemos que prepararnos, porque usted no sabe cuándo Dios le va a presentar a un matrimonio que está confundida, porque estamos viviendo en Babilonia, que es confusión. La capital de Babilonia fue Babel, que significa confusión. Ahora es Babilonia la Grande. Entonces, hay un pueblo que está haciendo lo contrario, e inclusive por lo cual Cristo oró. Juan 17. Cristo oró, ¿por qué fue que oró? Por la unidad. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ese es el modelo. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí. ¿Por qué hoy no hay conversión de vidas como la había cuando la época de los apóstoles? Porque aquí Cristo da la clave. Que sean unos para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero hoy el mismo llamado pueblo evangélico está dándole un mal ejemplo a los inconversos, porque está viviendo en el terreno de la división. Y han puesto otro fundamento, porque el fundamento de cada congregación, muchas de ellas son por individuos que levantaron esta congregación. Por ejemplo, la iglesia de luterana, ¿quién es el fundamento de ella? Pues Martín Lutero. Porque se habla mucho de Martín Lutero y de otros reformadores, pero
Martín Lutero lo que sacó a la luz pública fue una palabra que estaba oculta por la Roma católica. ¿Cómo era que el hombre era justificado ante Dios? Y era por la fe. La Iglesia Católica se volvió rica porque ellos vendían. Todo era negocio. Se te murió alguien, bueno, pues, ¿quieres sacarlos del purgatorio para que avance a salir? Pues págate una misa. Las indulgencias. Martín Lutero fue en contra de todo eso, pero escúchenme bien. Martín Lutero ni ningún reformador logró enseñar al pueblo sobre la estructura de la Iglesia del Señor. Y lo que Dios ha creado y ha hecho, el hombre no tiene permiso de Dios para meter la mano y mejorarlo. Nosotros lo que tenemos es que decir amén, Señor, es así como tú dices y como tú lo has hecho. Y ahí se ha filtrado la doctrina de los nicolaitas, que Dios abomina. Que Dios abomina. Y la doctrina de los nicolaitas, la palabra nicolaita significa Nico, es el que tiene control, y lao, pueblo, o sea, el que tiene el control del pueblo. Y cuando hay una reunión de los santos, usted va a ver desde que entra a un local evangélico, ya hay una distinción, una división. ¿Por qué? Porque al frente, en lo que llaman altar, ahí hay 4, 5, 6 sillas. Ahí solamente pueden sentarse ¿quién? Los pastores, los evangelistas. Y el clero laicado, los laicos están allá en una silla, esperando órdenes del que está acá. Ahí se distingue los que están al frente por donde están sentados y por la forma que visten. Por la forma que visten. Tiene que ser con gabán. Yo sé que ese es el vestuario del pastor. Con corbata. Y si acaso hay un domingo que yo no puedo, pues hermano, perdónenme porque me pasó esto, no me puse poner la vestimenta de pastor, como una vez que me invitaron a cantar a mí en Galateo Hoyo, Galateo Parcela. Y llegó una visita de unos hermanos que habían salido de ahí, de esta congregación, que están pastoreando en allá afuera. Vinieron acá de paseo por un tiempito y fueron un domingo a ver a su pastor y a sus hermanitos. Pero él no esperaba que lo mandaran al frente. Imagínate. Y cuando el pastor le dio una parte, cuando él pasó al frente, dijo, lo primero que dijo fue, Dios les bendiga, hermano, perdónenme, que no ando con la ropa de pastor puesta, porque yo no esperaba estar aquí. Mira dónde llega la ignorancia, dónde llega la ceguera espiritual. ¿Ok? Y en eso hay división. No importa cómo vistan los demás, pero el pastor tiene que saber. Y de tanto disparate que vamos a seguir hablando, que hay, Dios no está con las manos cruzadas. Lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay nada ni nadie que se lo impida. Ahora, hay un remanente fiel y yo quiero ser parte de ese remanente. Y es lo que Dios nos está dando, la palabra, y usted dirá, oiga, pero esto como que el hermano Víctor ya 2 o 3 domingos lo está repitiendo. Pablo y Pedro, los dos usaron esta palabra. A mí no me es molestia estarles repitiendo lo mismo, aunque yo sé que ustedes lo saben. Pero cuando se repite algo, es para que veamos la importancia que eso tiene. Por eso es que se repite. Y por eso es
que estos apóstoles, aunque ellos sabían que los demás discípulos sabían, ellos les repetían, esto es algo que no, esto no es algo de domingo nada más, esto es asunto de una vida. Y la verdadera iglesia está llamada a creer que somos un cuerpo orgánico porque tenemos la verdadera vida que es Cristo Jesús, que ha venido a nosotros, como dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces los hermanos llegan, como el que va a misa los domingos, se sentó en su banca, esperar que allá el cura pues haga sus gestiones. Lo que va a hacer, que por medio de una campanita, tenemos que ponernos de pie. Se tocó la campanita, siéntate. Entonces acá tenemos el mismo perro, pero con diferente collar. ¿Ok? Entonces, el sacerdocio del verdadero creyente, ¿dónde está? Y eso se tiene que mostrar en la práctica. En la práctica, donde lo dice Pablo en 1 Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene enseñanza. Tráigalo todo en orden para que todos seamos edificados. Dios no quiere en la iglesia bloques. El bloque está esperando que el carpintero lo coja y lo ponga en un sitio. Dios quiere sacerdotes funcionando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, cuando yo termino la administración, yo lo hago porque se está grabando y hay otros fuera de Allende los Mares que están viendo y escuchando. Pero debemos de tener, luego del tiempo de grabación, para que hablemos de lo que Dios nos está dando. Y si usted el domingo, durante la semana, usted estaba escudriñando la Biblia y hay una palabra que le llamó la atención, traiga esa palabra y póngase de pie y léala. Porque tenemos que comenzar a ejercitarnos como real sacerdocio. El nicolaísmo, Dios lo abomina. Yo hablo una hora, y comieron el pan, nos vamos, ahí se acabó, hasta el otro domingo. ¿Qué hacemos durante los días de la semana en nuestra casa? Dios nos está preparando porque hay muchos hermanos que aman a Dios y están siendo engañados, congregándose. Pero el usted congregarse o yo congregarme en un local no quiere decir que yo soy uno de los escogidos al final. Sí, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ok? Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Yo tengo que ver el fruto que yo estoy dando. Si en mí ha habido un cambio en mi vida, tengo que darle gracias a Dios, porque cuando uno viene a Cristo, que ha nacido de nuevo, lo que quiere decir es que yo he recibido una nueva naturaleza. Como dice el apóstol Pedro, es la naturaleza divina. Si yo sigo congregándome y sigo siendo lo que yo era antes, no te vistas que no va.
¿Y cuánto hay engañados que están practicando el catolicismo pero con otro nombre? No, yo soy pentecostal, yo soy de las asambleas, yo soy... que van fielmente los domingos con mucha reverencia, porque allí nos vamos a encontrar con el reverendo. Y todos esos nombres vienen de ahí, de Roma. Reverendo, mire, ¿qué es un reverendo? Una persona digna de reverenciar. Y al único que nosotros estamos llamados a reverenciar es a Dios, a nadie más. Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, ¿qué hizo él, Cornelio? Cayó de rodillas. Pedro dijo: hey, levántate, levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Pero hoy en día el ego de muchos está, cuando lo llaman reverendo o lo llaman doctor. No, nosotros somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Que funcionamos en diferentes funciones, eso son otra cosa. Pero somos hermanos y parte de un mismo cuerpo, y aquí la gloria y la alabanza hay que dársela a Cristo Jesús. Amén, hermano. Yo creía que hoy era el último día de este tema, pero yo me parece que no. Dios les bendiga. Y le damos gracias a Dios porque hacía ¿cuántos años? 7 años con 4 meses que no veíamos a Carlos y a Mirta. Y hoy han llegado aquí a la reunión como lo que son partes de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Yo le pregunté rápido que si venían para volverse para allá, pero Mirta por poco me dio una mirada que quiere decir que se quedan aquí en Puerto Rico. Pero ¿cuántos anhelan quedarse siendo parte del cuerpo de Cristo, aunque venga una palabra dura? Esa es la buena, la palabra dura. Porque Cristo no tranza, Cristo habló radicalmente. Esto es así. O sea, nosotros no podemos hacerle arreglo a las cosas que ya Dios no está de acuerdo. Cuando David llevaba el arca, vamos a terminar con esto. En una carreta de bueyes nueva. Eso habla de los nuevos inventos que sigue inventando la iglesia para atraer la presencia de Dios. Y como iba en la carreta de bueyes, el carro como que trató parece que habían piedras, y Usa, al otro lado estaba Ayo, acá estaba Usa, y Usa dijo: ¡ay, se va a caer el arca! Y hablar del arca es hablar de la presencia de Dios. Dios necesita ayuda, espérate. Y fue y agajó la carreta para que no se fuera a virar. ¿Qué le pasó? Dios lo mató ahí al momento. Cayó muerto. Dios no necesita ayuda de nadie. Nosotros somos los que necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Y usted me dirá: hermano, pero si hay tanto error hoy en día, ¿por qué los pastores y los hermanos no caen muertos? Como Usa. Tengamos cuidado, aquella fue una muerte física, pero hoy hay una muerte peor, que es la muerte espiritual. Vivo físicamente, pero espiritualmente muerto. Muerto. Y cuando la religión es la que el hombre ha usado para vestirse, esa no es la vestimenta de boda. La vestimenta de boda nos la ha dado Dios, que es Cristo mismo. Y los que anhelamos estar en la boda del Cordero tenemos que estar vestidos de Cristo por dentro y por fuera. Y viendo que al recibir el nuevo nacimiento no es para arreglar el viejo hombre, es para eliminarlo. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando Pablo dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. ¿Por qué? Hay veces que yo puedo estar pasando una situación difícil. Que no la quiero. ¿Y qué es lo que hago, hermano? Oren por mí. Hermano, póngase de pie. Vamos a orar por el hermano Víctor. Allá viene y me pone las manos a orar. ¿Cuándo tenemos que entender lo que Dios nos dice a través del profeta Jeremías, capítulo 18? Donde Dios le dijo a Jeremías, y lo mandó a la casa ¿de quién? Del alfarero. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿qué tú ves? Bueno, yo al alfarero ahí que tiene la masa en las manos, se le cae, él vuelve y la coge. Porque el alfarero quiere hacer una vasija y la forma que esa vasija va a tener es la que quiere el alfarero, no la que quiere la vasija. El alfarero es el que tiene poder para darle la forma a la vasija. Dios le dijo a Jeremías, no podré yo hacer lo mismo con la casa de Israel. Eso fue para el pasado, pero hoy es para nosotros. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y hay veces que nos pasan cosas y es que Dios quiere eliminar de nosotros cosas que pertenecen al viejo hombre, que pertenecen al hombre carnal. Y Dios, como sabe hacer las cosas, a veces nos tiene que pasar por medio de situaciones que el viejo hombre no las quiere. El ego quiere estar siempre ahí y que lo reconozcan. Nuestra voluntad tiene que desaparecer para que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Como dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio por mí en la cruz. Así es que tengamos cuidado, porque tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser quebrantados. Nuestro viejo hombre, Dios lo va a eliminar. Si tú no quieres, pues tendrás problemas. Y esto del quebrantamiento y yo reconocer si estoy siendo quebrantado y hay un cambio en mi vida, esto comienza en el seno. ¿Dónde? Del hogar. Del hogar. Ahí es que comienza. Por eso es que la iglesia se congregaba todos los días. ¿Dónde? En las casas. Satanás logró con el tiempo sacar a la iglesia de las casas y meterlas en templos. Pero dentro de este revolú que hay, este laberinto, Dios está llamando a un remanente fiel. O te quedas en Babilonia o sales de ella. Si te quedas, Dios te dice, vas a sufrir las mismas consecuencias de ella. Amén. Así que la paz de Dios sea con todos y nos vemos el domingo en el mismo lugar, a la misma hora. La paz de Dios es con todos.